este video vamos a ver una forma particular de testing, que es el testing online. Hasta el momento nos hemos centrado en lo que es el testing más bien presencial, ¿cierto? En la cual sentamos a un usuario, le pedimos que haga cosas, pero es todo muy quizás uno a uno, ¿ya? Este es otro caso que se utiliza cuando nosotros tenemos un sitio web, el cual ya tiene un montón de tráfico, ¿ya? Es decir, no necesitamos llamar a los usuarios expresamente para que vengan a probar nuestro sistema, sino que usamos el uso diario que ellos le dan al sistema para ver si es que está funcionando bien o no, o qué cosas se pueden mejorar, ¿ya? Entonces, la idea de base es que a los usuarios que están entrando a nuestro sitio web, nosotros les vamos a ofrecer distintas alternativas. En realidad no les vamos a ofrecer alternativas, sino que les vamos a dirigir a alguna de las versiones y vamos a ver cómo funcionan eso con respecto a algún objetivo que nosotros tengamos. Ya típicamente va a ser que la gente compre un producto o por ejemplo, se inscriba en una lista de correos o qué sé yo, ya, o que abra una cuenta. Entonces, las versiones que van a estar ahí normalmente son diferentes, pero no son tan diferentes, porque tampoco queremos como romper digamos, la costumbre que ellos tienen ya entrando con la versión tradicional. Entonces, normalmente eso se hace con cambios que son bastante, digamos, incrementales y pequeños, ¿ya? Probablemente ustedes lo han notado si es que entran a algún sitio grande como Amazon, que a veces el menú que está en un lugar no está en el mismo lugar, o que hay alguna cosita más o menos. Eso es básicamente que ustedes están participando en un testing de este estilo, ¿ya? Esto está relacionado bastante con el marketing de Internet, es decir, con los estudios que apuntan a la capacidad de aumentar las ventas o la adhesión de la gente, ¿ya? En particular, este curso está basado en estas dos referencias que están acá, que tienen mucho de lo que vamos a mencionar aquí, ¿ya? Están online, así que pueden descargarlo. El testing online también se conoce como testing A/B, ¿ya? O split testing, ¿cierto? Y este nombre viene porque normalmente hay por lo bajo dos versiones, ¿cierto? Que se lo denomina A y B, ¿ya? Es la forma más fácil, digamos, o la más simple de hacer este tipo de experimentos. Obviamente pueden haber más versiones, 3, 4, 10, no sé, muchas. Pero el principio siempre es el mismo, ¿ya? Entonces se comparan en este testing A/B dos versiones, ¿ya? Una es el control, que el control típicamente es lo que ya existe, ¿ya? En el sitio. Y el treatment, o no sé si es tratamiento la palabra en español, pero es la versión alternativa, ¿ya? Entonces, esta versión, que es la versión alternativa, normalmente tiene algún cambio que está implementando una hipótesis de marketing, ¿ya? Y eso es algo como, si es que ponemos, no sé, este botón un poco más grande, entonces esto debiera producir que la gente lo apriete más, ¿ya? Y ese botón va a ser para inscribirse o para hacer un pedido, ¿ya? Entonces, siempre tiene que haber una suposición, ¿ya? Porque nosotros estamos tratando, obviamente, de maximizar algo, de mejorar algo, ¿ya? Entonces, los usuarios van a ser asignados aleatoriamente a una de las dos versiones, ¿ya? Y se va a medir una tasa de éxito, ¿ya? Y este éxito puede ser en número de personas que se inscribieron en algo, que hicieron clic en saber más, que, digamos, que hicieron la acción que nosotros nos interesa que ellos hagan, ¿ya? Y estas dos versiones, como nosotros vamos a tener típicamente muchos usuarios que van a estar ingresando a cada una de ellas, vamos a tener los datos suficientes como para hacer una comparación estadística, ¿ya? Y después de un tiempo de recoger esta evidencia, vamos a decir con certeza que una versión es mejor que la otra, nos vamos a quedar con esa, y después de esto vamos a seguir mejorando y así hacer esto básicamente todo el tiempo, o mientras nosotros tengamos interés en hacerlo, ¿ya? Algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí hay un cambio que hizo la empresa DHL, ¿ya? Que cambió de su página de lo que está aquí a la izquierda a lo que está acá a la derecha, ¿ya? Y eso
hay un formulario que ellos decidieron agrandar. Aquí nosotros vemos algunos cambios. Está, bueno, esa misma cajita está, la información es básicamente la misma, un poco distinta en la forma en que se presenta. Hay dos cambios grandes acá. Uno, que el formulario es más visible, y el otro, que la imagen se ha reemplazado desde una imagen de una ciudad o cosas que se mueven por la ciudad a la imagen de una persona, ¿ya? Y este cambio, ¿ya?, hizo que hubiera un 98% de incremento en la tasa de conversión, ¿ya? Es decir, que conversión es cuando un usuario llega y se transforma en otra cosa, ¿ya? Pasa a ser, por ejemplo, de un visitante a ser un cliente, ¿ya? Esa es una conversión. O pasa a ser de un visitante anónimo a un visitante que creó una cuenta, ¿ya? Y a partir de eso pasó a ser una persona con cuenta que puso algo en su carro. Después fue alguien que pasó de ser alguien que tenía cosas en el carro a alguien que efectivamente pagó. Ya ahí tenemos varias conversiones. Entonces, en el camino de lograr lo que nosotros queremos lograr con nuestros clientes o usuarios, se van dando varias conversiones. Entonces, la conversión que se buscaba acá era básicamente que la gente se inscribiera en este formulario, y este cambio de interfaz provocó que casi el doble de personas lo hicieran, ¿ya? Entonces ahí pueden haber algunas hipótesis con respecto a si es que es más amable ver una cara que una foto, que el formulario es más visible, entonces la gente lo ve como algo, como lo natural que hay que hacer en esa página, etcétera. Pero eso son solamente suposiciones, porque la verdad es que nosotros no sabemos por qué, ¿ya? Lo único que sabemos es que sí, en la página de la derecha vende casi el doble de lo que produce la de la izquierda. Entonces, veamos otro ejemplo. Aquí hay un ejemplo mucho más sutil, en el cual tenemos una página que a simple vista es la misma, salvo que dice hay un cambio de una palabra, ¿ya? Aquí dice pedir una cotización, ¿cierto? Y aquí dice pedir precios, ¿ya? Y aquí vemos de repente que un cambio súper sutil puede producir un incremento enorme, ¿ya? Hubo un 161% de alza, ¿cierto?, de conversión, es decir, de gente que apretó efectivamente este botón, simplemente cambiando una palabra, ¿ya? Y eso quizás nosotros podríamos asumir que la persona tenía una palabra en su cabeza, ¿cierto? Su trigger word era pricing, era precios, y no cotización, ¿ya? O quizás eso le sonaba muy formal y ellos querían ver solamente los precios sin comprometerse, o quizás esto lo hacía pensar que ellos tenían que poner sus datos. Por alguna razón esta funcionó mejor que la otra, pero el hecho es que tenemos la evidencia empírica e irrefutable de que esta funciona mucho mejor que la otra. Otra cosa que se puede testear es el lugar en donde se coloca el call to action, ¿ya? El CTA, ¿cierto?, que es esto. El call to action es un elemento dentro de la interfaz que llama, como se dice su nombre, llama a la acción del usuario y hace que él haga lo que nosotros queremos que haga, ¿ya? Típicamente esto está en las páginas en los landing pages, ¿cierto? Cuando ustedes, por ejemplo, les llega un correo, les llega un mensaje por una red social y ustedes hacen clic y les lleva al sitio en donde está la oferta, ¿ya? Que muchas veces no es el sitio general de la empresa que está vendiendo, sino el sitio de la oferta, ¿ya? Entonces, a diferencia de un sitio general, este landing page, lo que su propósito es lograr una conversión, ¿ya? Entonces normalmente está todo orientado a que ustedes hagan clic en eso de inscríbete ya, o contáctate con nosotros, o lo que sea, ¿ya? O únete a nuestra causa, o dona para los ancianos, o lo que sea el sitio, ¿ya? Entonces ese es eso es lo que se denomina el call to action, es el elemento hacia el cual nosotros queremos que el usuario redirija o haga clic o dirija su acción, ¿ya? Puede ser el que llenen un formulario, hagan un clic, se inscriban, etc. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual el call to action, que es llenar este formulario que era para inscribirse en una lista de correo de recetas saludables, estaba al principio y lo corrieron al final, ¿ya?
lo cual es bastante poco intuitivo porque normalmente lo que uno ve cuando carga la página es solamente la parte de arriba normalmente se ponen las cosas ahí porque queremos dirigir inmediatamente la atención del usuario o la acción del usuario a ese elemento, ¿ya? Pero aquí por alguna razón esto funcionó mejor estando abajo, ¿ya? Una de las hipótesis es que quizás la complejidad de esto, ¿ya? Digamos, el usuario tenía que leer esto, convencerse primero antes de inscribir su correo ahí en la lista de correo, ¿ya? Quizás esta versión le parecía que era muy invasiva en el sentido de que abría esa página y dice, ya inscríbete, sin saber siquiera en qué se estaban inscribiendo, ¿ya? Sea cual sea la razón, la cosa es que este cambio provocó un incremento del 300% en la tasa de conversión, ¿cierto? Y esto con una confianza estadística del 98%. Entonces vemos que hay cosas que de repente no son tan intuitivas, pero puede que una hipótesis de marketing se verifique y se logre una gran mejora en el desempeño del sitio. Otro ejemplo, y esta vez con respecto al color, ¿ya? La única diferencia entre estas dos imágenes es el color del botón, ¿ya? Dice el mismo texto, etcétera, y la versión en rojo logró un incremento del 21% con respecto a esto, ¿ya? Ahora, el rojo es un tema, ¿cierto? En HCI sabemos que es un color que despierta reacciones bastante ambivalentes, ¿cierto? Es al mismo tiempo algo emocionante, algo desafiante, también es algo peligroso, etcétera. Pero el tema es que el rojo como que no deja indiferente a nadie, ¿ya? Entonces quizás podría ser esa la razón por la cual esta versión en la cual nosotros ocupamos un color rojo quizás es más visible también, ¿ya? Quizás este pasó más desapercibido para los usuarios y por eso esta funcionó mejor, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, podríamos preguntarnos qué cosas dentro de nuestro sitio web nosotros podríamos testear, ¿ya? Y vamos a revisar algunas de ellas, ¿ya? Y puntualmente vamos a ver que los elementos quizás más testeables son el titular del sitio, las imágenes, la inclusión de algún video. Copy es el texto, ¿ya? El texto que se presenta, el que uno lee, el párrafo, digamos. Ya dijimos el call to action, los formularios, los colores que estamos utilizando, algo que se llama social proof, que es la prueba social, ¿cierto? Que vamos a ver de qué se trata. La página de post conversión, que es lo que sucede después de haber hecho una conversión, y la disposición general de la página, es decir, cómo están distribuidos los elementos sobre nuestra página. Partamos por el headline. Headline es el titular, ¿cierto? Es como el gran texto que captura nuestra atención cuando nosotros cargamos una página, ¿cierto? Aquí tenemos arriba una página en donde headline claramente es este We Create Digital Chemistry que está escrito de una forma, ¿ya? Que sugiere algo que puede ser súper explícito o puede ser misterioso. El tema es que la idea es que le haga sentido al usuario o le dé curiosidad o le dé ganas de seguir explorando, ¿ya? Aquí tenemos también algo quizás no tan evidente como arriba, pero este texto de acá, en el cual básicamente nosotros estamos transmitiendo de qué se trata el sitio, ¿ya? Si ustedes se acuerdan en lo que vimos en el video anterior con respecto al testing que propone Steve Krug, que hay dos testing, uno que es el Get It testing y el otro el Key Task testing, ¿ya? Y el Get It testing es básicamente saber si es que el usuario con un vistazo a la página que se le carga, él ya tiene la idea correcta con respecto a qué es lo que le está ofreciendo el sitio, ¿ya? Es decir, que tenga de cierta forma un affordance correcto, ¿ya? Entonces, la idea es que aquí esta primera impresión sea una buena impresión que haga calce con las expectativas de los usuarios, ¿ya? Si nosotros tenemos un sitio que sirve para hacer algo, queremos que los usuarios que están buscando eso
se den cuenta de inmediato que ese es el sitio que necesitan, ¿ya? Y ahí tenemos que pensar en cómo hacer una interfaz que sea lo suficientemente olorosa, en el sentido, ¿cierto?, de los Infomauro, y que le den una pista correcta para que ellos sigan navegando en nuestro sitio, ¿ya? Obviamente que también queremos que separar a la gente que está buscando nuestro servicio de los que no, ¿ya? Es decir, la gente que está buscando otra cosa no vale la pena hacer esfuerzo en retenerlo ahí, porque básicamente tarde o temprano se van a dar cuenta que no es lo que estamos ofreciendo, ¿ya? Entonces, la idea es enfocarnos en el usuario que nosotros buscamos. ¿Qué se puede testear aquí? El largo de la frase, ¿ya? Podemos tener frases cortas o frases más largas, dependiendo de cuál es la complejidad de lo que estamos ofreciendo. Podría ser necesario una cosa o la otra. Si está escrito en positivo o en negativo, ¿ya? Es decir, algo así como, no sé, supongamos que tenemos un sitio web de seguros, ¿ya? El mensaje puede ser: vive seguro, no sé, vive tranquilo, goza de tu vida tranquilamente, o algo como, no sé, ahórrate los riesgos, o digamos que que tienen distintas, lo ven desde una perspectiva diferente, ¿ya? Uno lo ve en forma positiva, ¿ya? O las campañas, por ejemplo, de salud también, ¿cierto? Vive sano, o por otro lado, ahórrate cáncer, ¿ya? No fumes porque te va a dar cáncer, ¿cierto? Entonces hay distintas formas de pasar el mensaje. Generalmente la gente asume mucho mejor un mensaje que es positivo, así que vale la pena hacer un esfuerzo en buscar el lado bueno, digamos, al mensaje que nosotros estamos tratando de pasar. Otro si está orientado al beneficio o orientado a las funcionalidades, ¿ya? Es decir, un automóvil o un computador, ¿cierto? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a poner énfasis en este titular? ¿Va a ser el computador que tiene el nuevo procesador súper rápido y memoria no sé cuánto y qué sé yo? ¿O va a ser algo del estilo de, no sé, ser libre de trabajar en cualquier lugar con este nuevo computador, sin decir la funcionalidad? Entonces el énfasis es cuál es el beneficio que va a obtener el usuario o cliente versus qué es lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Normalmente lo primero funciona mejor. Si es que es una línea o son varias líneas, ¿cierto? Si tienen una suerte de subtítulo, como es el caso acá, o si tenemos también el largo. Y también lo que es esta expresión que significa qué tan atractivo es al ojo, ¿ya? Qué tan bello es. Muchas veces nosotros, antes de leer un texto, nos captura la belleza, ¿ya? De la composición, del tipo de letra que es bonito, que los colores son coherentes, etcétera. Entonces eso también está asociado a lo que podría ser este titular. Otra cosa que se puede testear son las imágenes. Como ustedes saben, las imágenes son, al momento de que un usuario escanea una página, es uno de los elementos en los cuales más se fija, ¿ya? Una imagen vale más que 100 palabras y digamos, así funciona en los sitios web, ¿ya? En las imágenes nosotros tenemos un medio para transmitir un mensaje tremendamente complejo que con palabras sería muy largo de hacer, ¿ya? Piensen, por ejemplo, en esta imagen que están viendo acá, ¿ya? La expresión de esta chica está diciendo un montón de cosas, ¿ya? Aparte de transmitir su belleza, quizás su elegancia, ella está en una pose que digamos que inspira tranquilidad, comodidad, ¿cierto? Entonces son cosas que quizás nosotros, que es un sitio web de venta de joyas, ¿cierto?, que nos está transmitiendo un mensaje de una forma súper subliminal, en el sentido de que, mira, si tú, no sé, consumes estos productos, tú vas a estar como esta niña, ¿ya? Tú te vas a sentir bien contigo misma y etcétera, ¿ya? Entonces, eso está en una sola imagen y nosotros ese mensaje lo leemos, ¿ya? Sin tener que consumir, digamos, un gran texto, y nos llega muy directamente, ¿ya? Entonces, estas imágenes, hay algunas buenas prácticas, ¿ya?
Las caras humanas hacen, normalmente aumentan la tasa de conversión. Vimos el ejemplo con el sitio de DHL, ¿cierto? En donde hay una cara amable, ¿cierto? A la gente le gusta tratar con gente, ¿ya? Le gusta, piensen ustedes cuando hacen un llamado telefónico a un banco, qué sé yo, y aparece una contestadora, es como que, oh, qué lata, ¿cierto? Me gustaría que me contestara alguien de verdad, ¿ya? Y el poner una imagen de una persona provoca la misma sensación, ¿ya? Quizás es la misma empresa que me está de manera impersonal atendiendo, pero si sale la cara de una persona, a mí me da la impresión de que hay una persona que me va a atender. Entonces, normalmente cuando salen personas, y sobre todo si esas personas son armónicas, ¿cierto? Son bonitas, eso va a aumentar las tasas de conversión, ¿ya? Otra cosa interesante es que la mirada, si está dirigida al call to action, hace que el mayor porcentaje de gente lea el call to action, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos esta mirada que esta niña, aparte de estar transmitiendo todo lo que dijimos, también está mirando en una dirección y nosotros instintivamente lo que hacemos es que nos atrae, punto uno, la cara de esta niña, nos transmite una cierta impresión y punto dos, es como que ella está observando algo y de manera automática nuestra vista se dirige hacia donde está ella mirando y vemos este mensaje, ¿ya? Entonces, en esta composición de diseño hay toda una psicología que está pensada para que nosotros nos sintamos de una forma, leamos algo, ¿cierto? Y después dirijamos quizás quizás a este botón que está contenido en esta imagen, que es lo que nosotros queremos que la gente haga, ¿ya? Entonces, obviamente estas imágenes tienen que estar relacionadas con el contenido, ¿cierto? Y el texto que está dentro de las imágenes, como en este caso, normalmente se leen antes. ¿Qué se puede testear? Si es que vamos a usar una imagen en color, una en blanco y negro, si es que vamos a mostrar gente o vamos a mostrar el producto, si vamos a usar una gran imagen o varias que van a ser una composición, si es que es una persona, si es que va a ser un hombre o una mujer, ¿cierto? Entre otras cosas que se pueden testear ahí. Así como las imágenes entregan un montón de información, los videos, al tener esta componente, digamos, de audiovisual, ¿cierto? Van a ser capaces de transmitir aún más información, ¿ya? En un video de, no sé, 20 segundos nosotros podemos transmitir una cantidad enorme de información, ¿ya? Que el usuario no se va a ver, digamos, no se va a molestar, digamos, por quizás invertir 20 segundos en ver lo que nosotros le tenemos que decir, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas se pueden testear cuando nosotros estamos poniendo video? Si es que el video va a partir de inmediato o si yo tengo que ponerle play, ¿ya? ¿Cuándo desplegar el call to action? Nosotros vamos a tener más información aquí a todo lo largo del video, o vamos a esperar que la gente consuma el video y al final poner un mensaje que diga, no sé, para más información contáctate con nosotros, ¿cierto? Es una decisión que tenemos que tomar. El largo del video también, ¿ya? Recuerden que en un mundo en el cual nosotros estamos luchando por mantener la atención del usuario, el tener un video demasiado largo es un problema, ¿ya? Entonces tratar de pensar siempre en cómo transmitir algo, porque ese primer gancho tiene que ser lo más eficiente posible. ¿Cómo son los usuarios dirigidos al call to action? ¿Cierto? Haga clic abajo o navega en nuestro sitio o rellena el formulario, etcétera. Eso, digamos, es como es la bajada del video, que es lo que el video está sugiriendo que haga. Lo que se puede testear también es si es que es más conveniente usar un video o una imagen, ¿ya? Hay casos en los cuales una imagen funciona mejor que un video, ¿ya? De hecho, para la campaña presidencial de Obama, ¿ya? La primera vez que él estaba postulando a su gobierno, ellos hicieron un testing A/B de dos sitios, ¿ya? Uno en el cual tenía un video y otro tenía una foto, y resultó que la foto funcionaba mejor. Quizás era una muy buena foto, quizás la gente le quedaba claro con el mensaje que salía ahí, no sabemos qué razón, pero
pero funcionó mejor. Entonces, no siempre el video, por tener más información, es necesariamente mejor que una foto. Dentro de los videos normalmente hay una persona que está entregando el mensaje, ¿ya? Que es el portavoz. Y este portavoz va a ser... también podemos testear con distintos portavoces, ¿ya? Puede ser que el portavoz sea, no sé, alguien que el usuario lo asocie a su experiencia, ¿ya? Es decir, mira, yo soy un estudiante igual que tú, ¿ya? Entonces lo que buscamos generar ahí va a ser empatía, ¿ya? Si es que nosotros estamos tratando de transmitir algo que se basa en la empatía, ese podría ser la mejor opción. Pero si nosotros estamos, no sé, estamos en un sitio web en el cual estamos vendiendo algo súper sofisticado y aparece una persona, ¿cierto?, que dice, yo soy experto, tengo más de, no sé, 30 años de experiencia en esto y junto con mi equipo internacional, ¿cierto? Es alguien que claramente no es el par de uno, no es como uno, pero nos está dando una tremenda confianza en lo que él está diciendo, ¿cierto? Si aparece un, no sé, un premio Nobel diciendo algo, entonces uno no tiene más que creer, ¿cierto? Entonces, el cómo elegimos a la persona que va a hablar también es una cosa que podemos testear dentro de la elaboración de este video. La cantidad de video, ¿cierto? Es un gran video, como en este caso aquí del sitio de Siemens, o es un video o son varios pequeños videos, por ejemplo, con testimonios de distintas personas, ¿ya? Si es un video de alta o de baja calidad, ¿ya? Va a tener estos distintos costos de producción. Normalmente un buen video bien hecho es más caro que un video más amateur que uno pudiera hacer, por ejemplo, con su celular, ¿ya? Y eso también va a tener un impacto, quizás ya no tanto esto en el ancho de banda. Antiguamente esto era más relevante también porque poner un video que se demoraba un montón simplemente en partir ya era perder al usuario. El texto, ¿cierto? El copy es como el texto que uno lee, ya es como cuando uno ya llega al párrafo y va a leer para enterarse de qué es lo que le estamos ofreciendo. La regla de oro aquí es que sea lo más corto posible. Ya tenemos que buscar una forma eficiente de transmitir el mensaje que nosotros estamos tratando de entregar en pocas palabras, ojo, frases cortas, ¿ya? Normalmente ustedes pueden escribir un párrafo, ¿cierto?, que sea una gran frase sin ningún punto de 10 líneas. Es posible hacerlo, pero es difícil para la persona que lo está leyendo el entender todos esos conceptos en comparación a entregar frases cortas una tras otra que hacen que el usuario vaya, ok, entendí la primera idea, entendí la segunda idea, tercera, cuarta y quinta, ¿cierto? Y es la misma cantidad de información, pero de una forma mucho más fácil de consumir, ¿ya? Y esto también va no solamente para lo que es el diseño de sitios web, sino también para el momento que ustedes tengan que redactar un texto, un correo, una prueba, ¿cierto? Piensen que la persona que está leyendo al otro lado se los va a agradecer y ustedes van a tener un paso mucho más eficiente de información al momento de transmitir lo que desean transmitir. Ahora, normalmente la gente quiere poco texto, ¿cierto? Excepto cuando nosotros de verdad queremos saber los detalles, ¿ya? Queremos contratar un seguro y no queremos saber exactamente si es que nos va a cubrir en todos los casos en que nosotros podríamos necesitarlo, ¿ya? Entonces es importante que haya un detalle de todo lo que de lo que va de lo que estamos ofreciendo en algunos casos, ¿ya? Normalmente es bueno enfatizar primero cuáles son los beneficios, ¿ya? Es decir, qué es lo que la gente va a ganar con lo que está haciendo, y después, digamos, demostrar por qué nosotros somos los indicados para, por ejemplo, brindar ese servicio, ¿ya? Un tip para hacer un buen texto es leerlo en voz alta, ¿ya? Y escuchar cómo suena. Normalmente cuando nosotros escribimos y vemos, no sé, 5 líneas escritas, no parecen mucho, pero si lo leemos en voz alta, nos vamos a dar cuenta que quizás requiere más tiempo para consumirlo del que nosotros pensábamos, ¿ya? También nos vamos a dar cuenta si tiene un ritmo, si hay frases que son muy complejas, etcétera. Entonces es una buena práctica el leerlo en voz alta.
y, bueno, reducirlo tanto como sea posible. El call to action es, como habíamos dicho, qué es lo que nosotros queremos que los visitantes hagan, ya sea que se inscriban, que hagan un login, que naveguen, que compren, etcétera, ¿ya? Entonces tiene que ser simple y tiene que ser descriptivo, ¿cierto? Y ustedes pueden, para escribir el texto del call to action, completar la frase de yo quiero, ¿cierto?, saber más o leer más, inscribirme a un newsletter, hacer una actualización o obtener más información, ¿ya? Y tiene que estar alineado con el headline, ¿cierto? En el fondo, si aquí dice, no sé, inscripción a la, no sé, a tal lugar, sale un formulario y abajo dice inscribirse, ¿cierto? Va a ser coherente lo que dice arriba, inscribirse, esa página particular es para inscribirse, y el verbo, ¿ya?, es inscribirse, ¿ya? Si nosotros ponemos inscripción, el formulario, y después ponemos aceptar, ¿ya?, entonces va a haber un momento en que los usuarios van a decir, a ver, pero espera, ¿qué estoy aceptando exactamente? ¿Ya? Yo pensé que me estaba inscribiendo. Quizás lo mismo, pero el texto del call to action es súper, súper importante, ¿ya? Para explicar un poco lo que es cierto el call to action y algunas buenas prácticas, les sugiero que pausen el video y vean este que aparece aquí. Ok, seguimos entonces. Otra cosa que vale la pena absolutamente testear son los formularios, ¿ya? Los formularios en el cual nosotros pedimos información a los usuarios son quizás uno de los elementos que genera más fricción digamos, en la interacción, ¿ya? Porque a nadie le gusta llenar formularios, ¿ya? A nadie. Entonces, normalmente si una persona está dispuesta a rellenar un formulario, va a ser porque le interesa bastante lo que puede obtener a partir de ese registro, ¿cierto? Entonces, la cantidad de gente que nosotros vamos a lograr que rellene este formulario va a ser inversamente proporcional al largo del formulario también. Es decir, tenemos que pensar en qué campos vamos a poner, si es que realmente es necesario preguntar, no sé, todas esas cosas, ¿ya? O también si es que es necesario preguntarlas en ese momento, ¿ya? Entonces, una estrategia puede ser ofrecer un premio a las personas que están rellenando el formulario, ¿cierto? Puede ser que, mira, si usted llena este formulario, ¿sí?, vamos a mandarle un ebook o un paper con información que a usted le interese, o lo vamos a permitir ingresar a un webinar, o va a tener un bono de descuento, ¿cierto? Normalmente, de hecho, es al revés. Antes de llegar a un formulario viene este gancho, ¿ya? Probablemente ustedes han buscado información y dicen, ¡ay, qué bueno! Este es justo el paper que necesito, o quiero saber más de esto, y pum, llega el formulario y dice, ya, para recibirlo, pon tu correo y te lo enviamos, ¿ya? Entonces con eso ellos capturan nuestro correo para dar ofertas más tarde, qué sé yo, pero está el cebo, digamos, de lo que nosotros queremos obtener, ¿ya? Entre paréntesis, uno de los dos recursos, digamos, ebook en lo que se basa esa clase tenía esa estrategia. ¿Qué se puede testear aquí? El número de campos, ¿cierto? Tratar de reducirlos a lo mínimo posible. Si es relevante preguntar alguna cosa, qué cosas son obligatorias y no, ¿cierto? Tenemos formularios, alguna información que tenemos que dar y otra que podemos dejar en blanco. ¿Dónde está puesto el formulario? ¿Cierto? De nuevo el ejemplo de DHL. El titular, lo que les decía recién, que haga calce con el call to action, ¿cierto? Aquí tenemos el Facebook para inscribirse, sign up, y ahí el botón dice sign up, ¿cierto? Es lo mismo. Yo llegué a esto y obviamente hago clic para hacer eso. Puede haber información acerca de la política de privacidad, ¿ya? ¿Qué haremos con tu información? No se la pasaremos a otras personas, etcétera. Entonces eso hace que los usuarios aumenten la confianza de poner algún dato, sobre todo si nosotros estamos preguntando por algo más personal, ¿ya?
Eh, si es que nosotros tenemos un formulario que es largo y que no podemos acortar, hay un truco, ¿cierto? Que es un patrón que se llama step left, ¿ya? Que es no poner todo el formulario en una sola página, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, 15 preguntas y se dieron cuenta de que en realidad no pueden resumirla de 15, cuando la persona le digan ya, pero para descargar, no sé, este paper, completa un formulario, ayúdanos en este estudio, etcétera, llega y se presentan cinco preguntas nomás, ¿ya? Entonces, las 5 preguntas que sean quizás relativamente fáciles, entonces la gente dice, ah, no es tanto, relleno las 5 preguntas, pongo OK, pum, y ahí aparecen las otras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que eso hace que la gente no huya en el primer momento de un tremendo formulario, y hace que cuando la gente se da cuenta de que era un formulario más largo de lo que ellos pensaban, ellos ya hicieron el esfuerzo de completar una parte, ¿ya? Entonces, si es que tienen 15 preguntas y ya respondieron las primeras 5, chuta, ya, bueno, para no perder el trabajo, van a decir, ya contesto no sé, estas 10, y total, ya estoy en esto, ¿ya? Entonces, esa es una estrategia que se puede usar para completar formularios largos, ¿ya? Lo que dice ¿cierto? Lo que decíamos aquí, lo que dice el texto del botón de envío de formulario. Y este es otro patrón que también se utiliza bastante, ¿ya? Que es el registro flojo, ¿ya? Que lo que hace es que si ustedes necesitan, por ejemplo, inscribir a una persona, esto se usa bastante en redes sociales, por ejemplo en el LinkedIn, en el cual para reducir el esfuerzo de las personas de inscribirse, preguntan por, no sé, nombre y correo nomás. Entonces uno ya es miembro de la red social, pero una vez que estás dentro de la red social, dice, mira, tu perfil está completo solamente en un 20%, ¿ya? Llega a ser un usuario premium o no sé, obtén más beneficios o accede a ciertas funcionalidades rellenando tu información. Entonces, en el fondo, ya tenemos al usuario registrado, ya es nuestro, entre comillas, pero toda esa información que nos falta, que le da riqueza a una red social, por ejemplo, como LinkedIn, el que los usuarios rellenen en dónde han trabajado, en qué lugares han vivido, qué sé yo, para el propósito de su red social, lo hacen una vez que uno ya está dentro, ¿ya? Entonces eso hace también que las personas básicamente vayan rellenando este mismo formulario, pero no de una vez, lo pueden hacer en varios días, pueden volver después, pueden ir de poco, etcétera. Otra cosa que se puede verificar o testear, digamos, son los colores, ¿ya? Como ustedes saben, hay una asociación cultural de los colores, ¿cierto? Que despierta emociones en las personas que los ven. En Occidente tenemos asociaciones como que el azul, ¿cierto? Está asociado a seriedad, a calma, ¿cierto? Se usa mucho en empresas bancarias, por ejemplo, el azul oscuro. En empresas médicas también el celeste está muy asociado a esos colores, ¿ya? Muchas universidades también tienen sus sitios web asociados a este color azul. Los colores como el rojo y el naranjo, ¿cierto? Levantan una respuesta como más de entusiasmo, ¿cierto? De dinamismo. El negro es formalidad, es elegancia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos transmitir a través de estos colores? Es algo que también se puede testear, ¿ya? En el call to action en particular, como salía en uno de los ejemplos que vimos recién, los botones rojos siempre han mostrado, ¿cierto? Digamos, como una capacidad de aumentar las conversiones, así que quizás es una de las cosas que uno podría probar, ¿ya? En todo caso, el texto en los botones normalmente es mucho más importante que el color, ¿ya? Así que preocúpense de tener un buen texto. En el resto de la página hay que tener, digamos, cuidado con la combinación de colores, esto también lo habíamos mencionado antes.
en la gente que tiene algún impedimento de ver los distintos colores, ¿cierto? Y también evitar combinaciones de colores que tengan muchos colores, ¿cierto? Bueno, eso es un tema de diseño también. Puede ser que algo que tenga, como esta misma página que tiene muchos colores, pero, o digamos esta slide que tiene muchos colores, pero no se ve mal porque hay un elemento que los reúne. Pero no, digamos, todo el resto de la página tener algo que sea bien recibido por el usuario. Obviamente que también depende del usuario. Es distinto si nosotros estamos haciendo una página web de un jardín infantil, ¿cierto? En el cual queremos tener muchos colores porque queremos transmitir toda esa energía, diversidad, ¿cierto? Asociada a los niños, que si estamos haciendo la página web de, no sé, de una funeraria, ¿cierto? No poner muchos colores va a ser como contraproducente. Entonces eso tenemos que hacer un buen diseño, ocupar bien los colores y eventualmente testear cuál funciona mejor que otro. Otra cosa que se puede probar es la prueba social, ¿ya? Es el social proof. ¿Y de qué se trata esto? Nosotros los humanos, igual que muchos mamíferos, entre paréntesis, somos animales sociales, ¿ya? Es decir, nosotros estamos programados para hacer lo que el resto de la gente hace, ¿ya? Por eso la originalidad es difícil, ¿ya? Por eso es difícil hacer algo que nuestro grupo no hace, ¿ya? Y hay una resistencia muchas veces oye, ¿por qué estás haciendo esto? Nosotros no hacemos eso, ¿ya? Somos animales gregarios, somos animales que estamos acostumbrados a tener conductas similares, ¿ya? Entonces, en este sentido, cuando nosotros damos esta información y informamos a nuestro usuario que muchas otras personas han hecho lo que nosotros queremos que él haga, a él le da una confianza, ¿ya? Dice, chuta, yo no voy a ser el primero que me voy a casar con esta oferta, sino que ya a mucha gente han confiado en ello y voy más o menos a la segura. Entonces, ¿qué se puede testear? Se pueden incluir aquí testimonios, ¿cierto? Sí, yo estudié en esta universidad y fue lo mejor que me pasó en la vida, ¿ya? O el servicio que me da mi agente de banco ha sido siempre impecable, ¿cierto? Son cosas que otras personas que son clientes como uno, que son pares de uno, dan su testimonio. Ya es como una recomendación que nosotros estamos poniendo ahí. También pueden haber todo este apoyo, ¿cierto? De otros clientes que realmente no son pares nuestros, sino que son auspiciadores, ¿cierto? O de marcas que nosotros reconocemos, ¿ya? Así que si ustedes llegan, por ejemplo, y dicen, ya necesitamos contactar a un servicio de, no sé, de diseño gráfico, ¿ya? Porque queremos hacer una página y queremos contratar a un diseñador y queremos que alguien nos ayude. Entonces se meten al sitio web de ese diseñador y dicen, ya, pero ¿y este tipo qué habrá hecho? Y descubren que hay una pestaña que dice nuestros clientes, ¿cierto? Y hacen clic y ahí ven un montón de grandes marcas, ¿cierto? Sí, hemos trabajado para Procter & Gamble, para Codelco, para LAN Chile, para IBM, Entonces uno dice, wow, ya, no son cualquier persona, ¿ya? Entonces ese también es un tipo de prueba social que nos está dando confianza en elegir a esas personas para trabajar con nosotros, ¿ya? Lo mismo informar cuánta gente ha tomado la acción, ¿cierto? Los likes de las redes sociales son básicamente eso, ¿cierto? Cuánta gente le ha gustado, cuánta gente ha suscrito, ¿cierto? Cuántos seguidores tengo, ¿ya? Todo esto son social proof. Entonces, ¿en dónde se colocan esos testimonios? El número de testimonios son cosas también que se pueden probar. Una vez que uno tiene una conversión, ¿ya? Una vez que uno dice, ya me inscribió, ¿ya? Me interesó y me inscribí, o hice la compra, no sé, me asocié a esta organización. Entonces, justo lo que se presenta después de esto, ¿ya? También es una oportunidad
de hacer algo más con nuestro usuario, ¿ya? Es decir, es algo así como, bueno, ya que estás confiando en nosotros, te ofrezco otra cosa, ¿ya? Todavía hay un poquito más que podemos sacarle. Y que puede ser algo como, no sé, inscribirse en ya que te inscribiste, ¿cierto? Recomiéndanos a tus amigos, o comparte esto en tus redes sociales, o te damos la oferta de hacerte un descuento si es que tú invitas a 5 personas, ¿cierto? Entonces, en fondo, hay una instancia aprovechando un poco esa confianza que ya nos ganamos por parte del usuario, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede testear? ¿Cuáles son digamos, los botones de redes sociales, ¿cierto? Que nosotros estamos poniendo ahí, ¿cierto? Si es que vamos a poner una suscripción a un newsletter, ¿cierto? Si vamos a sugerir algún producto, si vamos a dar un bono de descuento, todo eso puede probarse y verse que normalmente logra que el usuario dé este paso extra después de habernos hecho confianza en algo. Finalmente, otra cosa que se puede testear es el layout general, ¿cierto? Es la disposición, el cómo se está cómo se está desplegando las cosas, ¿cierto? Tiramos todo el menú a la izquierda o lo tiramos arriba, ¿cierto? Entonces, esos pueden ser distintos diseños que nosotros tengamos una duda o tenemos una hipótesis de que pensamos que la gente no está viendo bien el menú. Quizás en pantallas chicas no se alcanza a ver todo el menú aquí a la izquierda, entonces lo vamos a poner arriba o qué sé yo. Entonces podemos dar dos versiones y probar cuál funciona mejor, ¿cierto? Entonces, bueno, como ya hemos dicho antes, en culturas que leen de la izquierda a derecha, normalmente arriba a la izquierda es la opción natural de poner cosas, y se asume que lo más importante está siempre al principio de la página, es decir, lo primero que se nos presenta es lo más importante. ¿Qué cosa no testear? ¿Ya? Porque hay muchas cosas que se pueden testear y efectivamente podríamos pasarnos la vida testeando muchas cosas, pero hay cosas que la verdad no vale mucho la pena, ¿ya? Si es que hay cambios pequeños, ¿cierto?, en el texto, salvo que sea en el call to action, generalmente eso no debiera provocar un impacto tan grande, ¿ya? Lo otro es que si tenemos mejoras que son obvios, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos una página que está muy ancha y obligada en un computador a la gente a hacer un scroll horizontal, que es algo que normalmente no es deseable, y eliminamos eso, obviamente que va a funcionar mejor. O si tenemos un correo que es que se ve bien en un dispositivo móvil, ¿cierto? Si es que tenemos páginas que se adaptan a distintas configuraciones, ¿cierto? Si es que es responsive a distintos tamaños de pantalla, obviamente va a funcionar mejor que el tener que hacer un zoom por ejemplo, en un celular de una gran página, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que sea una mejora así como evidente, no es, digamos, por lo menos nuestra primera prioridad para testear. Ahora, sabiendo qué es lo que se puede testear, llega el problema de decir a quién testear, ¿ya? Porque nosotros queremos que nuestra página tiene un propósito, ¿cierto? Somos una página, una asociación sin fines de lucro que quiere salvar a los animales, ¿ya? O que quiere hacer acciones por la naturaleza o realizar alguna acción social, ¿ya? Entonces, nosotros queremos que ese sitio funcione bien con la gente que nosotros queremos reunir, ¿ya? Pero en internet hay un montón de gente que llega a nuestro sitio quizás por equivocación, porque hay un link que alguien recomendó y que era cualquier cosa. Entonces, lo que nosotros nos gustaría es que por lo menos durante el periodo de prueba en el cual estamos ejecutando este testing A/B, la mayor cantidad de tráfico sea de personas que a nosotros nos interesan, ¿ya? Posibles clientes, posibles reclutas para una organización, etcétera. Entonces, por esta razón es que normalmente se hacen campañas de marketing en paralelo para atraer a un flujo de personas así, ¿ya? Entonces puede que nosotros lancemos una campaña en las redes sociales, ¿cierto? Que
que tenga como público objetivo a las personas de tal o cual edad, de cierto sector geográfico, etcétera, o en la radio o en los medios que nuestro público vea, ¿cierto? Para que ellos visiten efectivamente y sean los que estén dando los datos de cómo funciona cada una de las versiones, ¿ya? Para comparar apropiadamente, normalmente uno debiera tener 50 y 50, es decir, una cantidad más o menos equivalente de público que pasa por una versión y que la otra, ¿ya? Pero no es mala idea partir con la versión de tratamiento, que es la alternativa, que es la nueva, ¿cierto? Con una tasa chiquitita, ¿ya? Con una tasa de, no sé, ponte un 1, 2, 5%, porque si es que si esa versión tiene algún error fatal, ¿cierto? Que haga que eventualmente nosotros perdamos nuestro cliente, incluso porque hay algo que está mal escrito, que era políticamente incorrecto, que era tremendamente difícil de utilizar, o que tenía un bug, ¿cierto? Entonces podemos hacer un control de daño y darnos cuenta y corregirlo antes de que esto llegue a mayores, ¿ya? De todas maneras, esto debiera, una vez que se verifica que no pasa nada terrible, subirse hasta un 50-50 y empezar a contar. ¿Cómo asignar grupos que sean aleatorios? ¿Ya? Tenemos que tener algunas consideraciones. La primera es que haya consistencia, ¿ya? Supongamos que es un sitio que una persona utiliza, no sé, todos los días, o utiliza, no sé, varias veces al día. Y nosotros tenemos dos versiones. Si es que a un usuario le mostramos en la mañana una versión, en la tarde otra versión, y después al día siguiente le mostramos de nuevo la primera versión, ¿qué información podemos sacar de ahí? El usuario va a decir, chuta, qué caótico esto, no va a acostumbrarse a usar ni una ni la otra, ¿ya? Le va a aparecer un desorden, y los datos que nosotros obtengamos no vamos a saber si son porque la versión A era mejor o la B era mejor. Entonces es necesario que sea consistencia, que sea consistente la asignación. Es decir, si nosotros tenemos una forma de detectar quién es el usuario que se está conectando, ¿cierto? Por ejemplo, si es que ese usuario se loguea, ¿ya? O ponemos una cookie en su computador, o podemos detectar la IP desde la cual se está conectando, tenemos que entregarle durante el tiempo que dura el experimento la misma versión, ¿ya? Para que esta persona, digamos, asuma que esto cambió, se acostumbre a usarlo y eventualmente, si es que es algo que usa la gente seguido, logre un comportamiento experto en esa versión de la interfaz, ¿ya? El segundo es la durabilidad, que ya lo mencioné. La gente ojalá se acostumbre, ¿cierto?, a usar esta nueva versión para capturar su comportamiento experto, ¿ya? Porque si es que esto se va a quedar así, básicamente la gente lo va a seguir utilizando y queremos que en el largo plazo esto funcione bien para los usuarios. Y es por eso que también la duración de este experimento tiene que extenderse por un cierto tiempo que sea razonable, ¿no? Normalmente es entre una semana o hasta 4 semanas, ¿ya? Y la tercera consideración es que tienen que ser independientes, es decir, que no haya un sesgo en la asignación, ¿ya? Si nosotros hacemos, por ejemplo, un sesgo entre, no sé, vamos a tirar de lunes a jueves, ¿cierto?, a los usuarios a un sitio, y de viernes a domingo a los otros, entonces probablemente el comportamiento distinto que obtengamos no va a ser porque una versión es mejor que la otra, sino porque quizás la gente se comporta de distinta forma el fin de semana, que tiene más tiempo que el día de semana, ¿ya? Entonces la idea es tirarlo en las mismas condiciones a ambas versiones durante la semana, durante los fines de semana. ¿Para qué decir si es que yo hago algún sesgo geográfico, ¿cierto? Voy a tirar a las personas de la región de los ríos a una versión y las personas de la región de los lagos a otra, ¿ya? O voy a tirar a los de Argentina a una y los de Brasil a otro. También estoy introduciendo un sesgo que puede que explique el por qué funciona mejor, ¿cierto?,
un sitio que otro, ¿ya? Lo mismo con la edad, con el tipo de, no sé, de browser que yo estoy utilizando, si es que yo me estoy conectando de celular o de computador, ¿cierto? A la hora en que se está conectando, si es que nosotros tenemos el género de la persona, cualquiera de estas cosas, la idea es que se formen dos grupos, como sale un poco en esta figura, en que haya un poco de todo en ambos, para que la única variable que sea así estadísticamente distinta en los grandes números sea la versión que nosotros le estamos poniendo enfrente. ¿Cuándo testear? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo dura esto? Lo suficiente para tener una significancia estadística, ¿ya? Y eso va a tener que ver con el flujo de usuarios que nosotros tengamos dentro de nuestro sitio web. Si nosotros tenemos un flujo muy flojo, entonces probablemente esto se va a tener que extender varias semanas para recién tener una cantidad decente de usuarios para hacer la comparación, ¿ya? Pero si tenemos un flujo grande, ¿cierto? Pensemos en sitios de venta, no sé, por AliExpress o algo por el estilo, normalmente con una semana van a tener más que suficiente para darse cuenta qué es lo que funciona mejor, ¿ya? 1 a 2 semanas, 1 a 4 semanas, dependiendo de cuál sea el flujo. Normalmente uno debería tener unos 100 o 200 visitantes en cada versión como para tener una buena base de comparación. Incluir lo que decíamos recién, también los fines de semana, ¿cierto? Para capturar este comportamiento a lo largo de la semana, ¿ya? Puede ser que después de recoger los datos, al hacer la comparación estadística, aparezca que las dos versiones no son suficientemente distintas, ¿ya? Entonces lo que pasa ahí es que el experimento se califica como fallado, ¿cierto? Es decir, no podemos aprender nada de este experimento, ¿cierto? Fue mal planteado o nuestra hipótesis en realidad no se verificó, y lo que vamos a hacer es que vamos a reformular y correr otro experimento y tratar de mejorar básicamente por otro lado. Con respecto al análisis estadístico, normalmente la intuición del diseñador puede estar equivocada, ¿ya? Puede ser que algo que no es lo usual funcione espectacularmente bien, ¿ya? Entonces la validación se tiene que hacer con evidencia, ¿ya? Es decir, aquí los datos son los que tienen que hablar, y cuando hablamos de datos tenemos que pensar en estadística, ¿ya? Entonces, para una muestra suficientemente grande de personas, ¿cierto? Se puede hacer con una comparación de un test de chi cuadrado de dos lados, ¿ya? No es recomendable, es decir, no debiera hacerse simplemente una comparación de promedios, ¿ya? Porque estos promedios pueden ser pueden digamos tener una varianza que haga que no sean realmente distintos, ¿ya? Puede ser que uno sea un poquitito más alta que el otro y que la varianza sea tan grande que en realidad es que por mala suerte nomás o por buena suerte salió uno mayor que otro. Normalmente también es muy difícil que dos versiones tengan el mismo promedio, ¿ya? Pero eso no significa necesariamente que que sean estadísticamente distintas, ¿ya? Entonces aquí recordar un poco lo que ya vieron en sus cursos de estadística, ¿cierto? Lo que es el test de hipótesis, en el cual normalmente ustedes quieren demostrar que una versión es mejor que la otra. Ese es el objetivo del experimento, ¿cierto? Es decir, demostrar que una funciona mejor para quedarse con esa, ¿ya? Entonces lo que se hace es que se plantea una hipótesis nula, que normalmente es lo que nosotros queremos negar. Entonces la hipótesis nula va a ser siempre que las dos versiones tienen la misma probabilidad de éxito, ¿ya? Asumiendo en distribución normal, ciertos grandes números, y lo que nosotros vamos a buscar es tratar de votar esta hipótesis nula, ¿ya? Es decir, recoger la evidencia para decirle a esta hipótesis, no es cierto que las dos funcionan igual, y con eso determinar cuál es la ganadora, ¿cierto? Ahora, nunca vamos a tener un 100% de certeza, porque como es una muestra, ¿ya? Siempre va a ocurrir, siempre existe la posibilidad de que
de que justo hayan llegado los buenos compradores a una versión y los malos a otra, ¿ya? Y esa probabilidad de que haya sido la suerte que haya llevado a los compradores buenos de un lugar a otro, o sea, a una versión o a la otra, va a ir disminuyendo en la medida en que nosotros tenemos más datos, ¿ya? Porque eso es menos probable que suceda cuando nosotros tenemos muchos usuarios que pasaron por ahí. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar nunca es el 100%, porque nunca lo vamos a obtener, sino que vamos a necesitar un grado de certeza alto, ¿cierto? Usualmente de un 95 o un 99% de certeza, cosa de decir, de ir donde la persona que está encargada y decirle, mira, la versión B resulta mejor. Y cuando ustedes le pregunten, ¿y estás seguro? Ustedes pueden decir, sí, estoy en un 95% seguro, ¿ya? Lo cual es bastante bueno. Entonces, ¿cómo funciona este test? Como ustedes saben, hay un montón de test estadísticos de pruebas, digamos, para ver comparaciones. Y la que se puede utilizar aquí es esta Pearson de chi cuadrado, ¿ya? En todos los test de hipótesis se utiliza un estadístico, ¿cierto? Que es un valor que nosotros vamos a calcular a partir de las mediciones que tomamos, y ese valor lo vamos a comparar con una tabla, ¿cierto? Que nos va a decir con qué grado de certeza nosotros estamos rechazando la hipótesis nula, ¿ya? Y este estadístico se va a calcular de la siguiente forma, ¿ya? N, a ver dónde está aquí está. Supongamos que tenemos A y B, que son las dos versiones, ¿ya? N sub A y N sub B va a ser el tamaño de las muestras, es decir, cuánta gente los visitó. Y A, digamos, respectivamente a las versiones A y B. Y A y B minúscula va a ser el número de conversiones que tuvo A y B. Es decir, cuántas personas, por ejemplo, hicieron clic en comprar o se inscribieron en el newsletter o lo que sea, ¿ya? Entonces, tomando estos datos, NA, NB, es decir, cuánta gente llegó a la versión A, cuánta gente llegó a la versión B, y cuántos se convirtieron en A y en B, nosotros vamos a meterlo a esta fórmula, ¿cierto? Y básicamente reemplazar, y vamos a obtener un número, ¿ya? Y este número nosotros vamos a compararlo con esta tabla, y vamos a decir que si ese número es mayor que 3,80 y tanto, nosotros vamos a tener un alfa, es decir, un grado de significancia del 5%. Es decir, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula con un 95% de confianza. Si es que el valor de t fuera aún mayor, nosotros vamos a tener un alfa de un 1%, es decir, si es que nosotros tenemos un valor mayor a esto, podemos tranquilamente decir que con un 99% de certeza sabemos que una versión es mejor que la otra. Y si fuera aún mayor de 10,8, podemos decir que estamos en un 99,9% seguro de que eso es así, ¿ya? Y estos son los valores que están obtenidos de una tabla de chi cuadrado con un grado de libertad, que es lo que corresponde a este test, ¿ya? Entonces, tenemos este ejemplo. Tenemos esta versión A y B, que llegaron a una cantidad de visitas que puede ser un poco distinta, ¿ya? Pero lo importante es que tenemos más de 100 y tenemos 112 visitas y 67 conversiones, y aquí tenemos 123 visitas y 56 conversiones. Entonces, reemplazando los números, nos da un estadístico de 4,8, y podemos concluir que podemos rechazar la hipótesis nula, ¿cierto? Que recuerden, la hipótesis nula es que ambas son iguales, es decir, podemos rechazar el hecho de que ambas son iguales con una certeza de un 95%, porque 4,8 es mayor que los 3,8 que teníamos aquí, ¿ya? Ese 4,8 es mayor que ese, pero es menor que ese, es decir, todavía no podemos llegar al 99%, ¿ya? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cierto? No podemos, si alguien dice, si les pregunta, ¿qué tan seguros están? 95%. Pucha, pero yo quisiera más seguridad. ¿Me puedes decir que estás seguro en un 99%? No, ¿cierto? Porque tendría que llegar a un número mayor de ese estadístico. Ahora, sabemos que son distintas, pero ¿cuál es mejor? ¿Ya? Entonces aquí simplemente lo que se hace es que se compara, ¿cierto? El 67 dividido por 112, es decir, el porcentaje de conversión de A fue un 59% versus el B, que fue un 45%.
Entonces nosotros decimos, no solamente son lo suficientemente distintas como para decir que una es mejor que otra, sino que también la versión A es la mejor, ¿ya? Entonces, esta es lo que está funcionando de mejor forma, ¿ya? Y así es como esto se incorpora en la obtención de la conclusión que hace que nosotros optemos por una versión o por la otra. Dentro de este contexto también hay algo que se llama el análisis del embudo, ¿ya? Habíamos hablado de que en el camino de la conversión normalmente nosotros tenemos varios pasos, ¿ya? Es decir, si nosotros tenemos, imagínense que este es un sitio de compra, ya este es un análisis de embudo para un sitio de compra, ¿ya? Entonces nosotros tenemos varios pasos, ¿ya? Tenemos un homepage, cuando la gente llega, no sé, amazon.com, llega y se loguea ahí. Después queremos que la gente carga la página, aquí que se loguee, ¿cierto? Después que añada cosas al carro, después que haga un checkout, que es decir, ya, ahora voy a hacer la compra. Después que haga el pago y que después ponga el OK con el resumen final de cuánto les va a salir, cuánto les sale el envío, cuándo le llega y todo, y le pone OK y ahí se concretó la compra, ¿ya? La razón de ser de todo el sitio es llegar aquí, ¿ya? Que es lo que el dueño del negocio es lo que pide de estas distintas páginas, ¿cierto? Que van a ser las páginas, aquí está asociado a cuál es la página que está ejecutando esa acción, ¿cierto? Ahí está el homepage en el index, después hay un login, después el carro, el checkout, el pago y la confirmación, ¿ya? Entonces, de todas las personas que entran, ¿cierto? Que es nuestro 100% de visitantes, que pueden hacer aquí, no sé, 300 y tanto, no todos van a pasar a loguearse, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener, y por eso se llama el embudo, porque cada vez menos gente que va pasando. Entonces vamos a tener un decrecimiento de aquí de abandono, ¿cierto? De un 13%. Es decir, de todas las personas que llegaron aquí, 13% se fueron. Después 49% se fueron desde el login al agregar al carro. Después tenemos un decrecimiento del 53% al checkout, 34% al pago y 57% a la confirmación, ¿ya? Entonces, ¿de qué nos sirve este análisis? Nos sirve para darnos cuenta de dónde está el problema que hace que la cantidad de gente que está llegando aquí no sea la que nosotros queremos, ¿ya? Nos da pistas de en dónde enfocar nuestro esfuerzo para mejorar esto, ¿ya? Entonces podríamos decir, por ejemplo, que el pasar de aquí a acá estábamos perdiendo solamente un 13%, lo cual no es malo, ¿cierto? Pero de ingresar a meter cosas al carro estamos perdiendo la mitad de la gente. Y lo mismo está ocurriendo aquí. Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestro esfuerzo de testear para que la página sea más eficiente? Claramente aquí, ¿cierto? Aquí, en el carro. ¿Hay alguna razón por la cual la gente no está agregando cosas al carro? Y ahí vamos a establecer nuestra hipótesis de marketing, decir, ya, pensamos que esta puede ser la razón, y si esta es la razón, entonces vamos a hacer este cambio, y vamos a ver si es que con este cambio funciona, ¿ya? Lo mismo en la otra fase. Entonces este análisis de embudo nos va a ir orientando en dónde poner nuestro esfuerzo para ir logrando esta mejora continua de nuestro sitio web en este esquema de testing AB. ¿Cuál es el flujo del testing AB? Vamos a tener primero una lluvia de ideas, ¿cierto? Una vez que detectamos, por ejemplo, que queremos mejorar esto, identificar cuáles son las variaciones potenciales, formular las hipótesis, crear las variantes, ¿ya? Los tratamientos, correr el test, ¿cierto? Promover el tráfico si es necesario con estas campañas de marketing para enfocarse en el público objetivo, recopilar los datos, escoger al ganador en base a los análisis estadísticos, identificar la mejor opción y analizar de nuevo dentro del embudo, ¿cierto? Cómo está funcionando todo. Y después empezar todo de nuevo, ¿ya? Porque se supone que esto es una continua mejora para no perder participación de mercado, para no perder clientes, etcétera. Es un continuo refinamiento de los sitios web.
Con respecto una palabra con respecto al mailing, ¿ya? Todo lo que hemos visto ahora es para sitios web. Mailing es cuando ustedes tienen una campaña en la cual están haciendo llegar información hacia los usuarios a través de correo, ¿ya? Entonces, muchas de las cosas que nosotros vimos también se pueden aplicar al mailing, ¿ya? Porque puede ser que nosotros tenemos dos versiones de mail y queremos ver cuál es la que logra, por ejemplo, en este caso, la mayor venta de pasaje, ¿ya? Poner más grande el descuento, o poner una foto más bonita, o poner un botón en un lugar o en otro, el título y todas esas cosas que discutimos antes. Es básicamente el mismo ejercicio que hicimos con las páginas web, pero tiene algunas variaciones, ¿ya? Algunas cosas es que nosotros, a diferencia de las páginas web en donde la gente está llegando a visitarnos, nosotros le estamos enviando a ellos la información. Sabemos muchas veces a quién le estamos enviando, ¿cierto? Porque tenemos una segmentación de público, sabemos más o menos qué edad tienen las personas que van a recibir nuestro correo. Es decir, nosotros estamos dirigiendo, tenemos mucho mayor control de quién es las personas que están utilizando este mail, ¿ya? Otra cosa que es distinto es que hay una línea del asunto del correo, ¿cierto? Que es lo que la gente lee antes de abrir el correo. Entonces es algo a testear también, es como un título que no se da en las páginas web, pero que también tiene una tremenda importancia en los correos. ¿Quién está enviando? ¿Quién es el destinatario? ¿Ya? Es básicamente quien firma en el pie de página, ¿ya? Hacemos esta oferta atentamente, servicio de ventas Hard Dubai, Fly Dubai, ¿cierto? O hacemos esta oferta firmado, no sé, Abdullah no sé cuánto, gerente de recursos humanos de Fly Dubai, ¿ya? Entonces, es decir, ¿quién? Obviamente que todo esto lo está enviando la empresa, pero el usuario es distinto, lo recibe de una forma distinta dependiendo de si cree que esto se lo está escribiendo una persona a la cual eventualmente él puede contestar el correo y hacerle una pregunta, que si es algo más impersonal. Normalmente los destinatarios, cuando son personas, tienen una mejor recepción que los correos que son más impersonales, ¿ya? Y lo otro es el tiempo, es decir, cuando la gente responde mejor, ¿ya? Si yo se lo mando en la mañana, en la tarde, los fines de semana o la semana, y aquí en general la gente responde mejor en los fines de semana, pero no siempre, ¿ya? Depende mucho de nuestro público objetivo, lo mismo los horarios, etcétera, ¿ya? Entonces esas son cosas que se pueden testear. Por ejemplo, enviar dos versiones con dos fotos distintas, o enviar dos versiones a horas distintas, quizás la misma versión pero a horas distintas, y ir aprendiendo un poco de cómo se va moviendo nuestro público. Esto también se aplica también a las publicaciones en redes sociales, ¿ya? Es un poco el mismo principio. Solo una palabra con respecto a cuando tenemos más de dos opciones, ¿ya? Normalmente el testing se hace entre dos versiones para tener una cantidad suficiente de gente que pasa por ambas versiones, porque si tenemos más de dos, entonces vamos a necesitar un montón más de tráfico, ¿ya? Aún así, si estuviéramos en esa posición en la cual tenemos mucha gente y podemos darnos el lujo de tener varias variaciones, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos que tenemos 3 versiones para el título, 3 versiones para la copia aquí, y 3 versiones para este banner, ¿cierto? Entonces tenemos 3x3x3 distintas, no sé, 27 diferentes opciones a probar, ¿ya? Entonces son bastantes. Y esto se puede hacer de distintas formas. Se pueden tirar las 27 y esperar que pasen, no sé, un centenar de personas por cada una de las 27, o se puede hacer un subconjunto, y esto está relacionado con el diseño de experimento. Se puede hacer una combinación que tenga, por ejemplo, por lo menos una que tenga la parte azul, por lo menos una que tenga la amarilla, por una la gris, ¿cierto? No es necesario probar las 27 y podemos hacer un subconjunto que permite sacar alguna conclusión con respecto al resto, ¿ya? Podemos tener este esquema de aquí del Multi-Arm Bandit, es que parten todas, ¿ya? Y las que empiezan a funcionar muy mal,
¿ya? Y básicamente uno dice, ¿para qué voy a seguir probando una que en realidad funciona muy mal? ¿Ya? Entonces empiezo a bajarle el flujo a, a- de usuarios a esto, y no importa que no tenga significancia estadística, porque en realidad con la poca gente que ha pasado se ha probado que es tan mala que no vale la pena seguir probándola, y me voy enfocando, y así va siendo, es como una carrera entre opciones, en la cual van a llegar al final solamente las 4 o 5 opciones que vayan demostrando dar mejores resultados. Ya, entonces llegamos al resumen, ¿cierto? El testing online provee una forma que es confiable, ¿cierto? De guiar el diseño, de elegir cuál es el que está funcionando mejor con respecto a nuestra hipótesis de marketing, ¿cierto? Vimos lo que es una conversión, ¿cierto? Cuando un usuario pasa de ser una cosa a otra, que es lo que nosotros queremos maximizar, ¿cierto? Entonces, todo esto parte de una hipótesis, ¿cierto? Vimos que el testing A/B era la forma más simple de hacerlo, que se pueden probar una serie de elementos, vimos un listado bastante grande, que el público objetivo hay que definirlo, ¿cierto? Es parte de nuestra estrategia de negocio, y tiene que ser dirigido hacia el sitio al momento de nosotros hacer la prueba. Tenemos que tener una cantidad suficiente de datos como para tener significancia estadística, y vimos también que este online testing también se puede hacer cuando nosotros enviamos correo, ¿cierto? Para comparar dos versiones de correo, y también comentamos que podía ser también en publicaciones de redes sociales. Así que eso es, espero que les haya servido, y muchas gracias.